Muy buenos días, nosotros somos el equipo número 1, el cual está conformado por 7 integrantes, los cuales son Ariana Oliva Yareli, Castro Esparza Ibet, González Zavala Ellen, Herrera Rodríguez Karen, Montes Gutiérrez Leslie, Montijo Contreras Axel y Sánchez Melendres Jonathan. En la materia de probabilidad y estadística. impartida por la maestra Blanca Murela. En la siguiente exposición se muestran los resultados de la encuesta titulada ¿A qué país te gustaría viajar?, realizada a los alumnos de sexto semestre turno matutino de la preparatoria 7128, en la cual se aplicaron los temas ya vistos de la clase de probabilidad y estadísticas como histogramas y punto de ojiva, gráfica de Pastel, gráfica de frecuencias horizontal, gráfica de Pareto, variables y representaciones, distribución de frecuencias, medidas de tendencia, medidas de dispersión, introducción a la probabilidad, técnicas de conteo y probabilidad axiomática. Todo esto con el fin de reafirmar y poner en práctica los aprendizajes adquiridos durante el curso. A continuación, presentaremos las preguntas con su respectiva gráfica en el tema ¿A qué país te gustaría viajar? La pregunta número 1. ¿En qué continente se encuentra el país al cual viajarías? Las opciones son A, América, B, Europa, C, África, D, Asia y E, Oceanía. Aquí decidimos utilizar una gráfica de Pastel, el cual arroja que el continente al que más desearía viajar las personas encuestadas es principalmente Europa y el mínimo sería Oceanía. La pregunta número 2 nos dice qué idiomas hablan en ese país. Nosotros en la pregunta número 2 utilizamos lo que es la gráfica de frecuencia horizontal y los resultados nos arrojaron que el idioma más popular es el francés y el menos popular es el italiano. La pregunta número 3. ¿Qué medio de transporte utilizarías para llegar a tu destino? Con las opciones A, avión, B, barco, C, camión y D, automóvil. La gráfica que utilizamos para esta pregunta es de Pastel y nos arrojó que el 85% viajaría en avión y el método menos utilizado sería el camión con 3%. En la pregunta número 4 nosotros pusimos si se requiere algún tipo de visa o permiso para ingresar al país, con los incisos A, sí, B, no y C, no sé. Nosotros lo representamos con una gráfica de Pastel que nos arrojaron los siguientes resultados. Con un 79% el inciso A fue el mayor y con un 5% el inciso no fue el más bajo. La pregunta 5 es, ¿cuánto tiempo duraría tu estancia en ese país? Inciso A, 1 semana o menos, B, 2 semanas, D, 3 semanas, E, 4 semanas o más. En la siguiente pregunta se utilizó lo que es una gráfica de barras horizontal, en donde los resultados nos arrojaron que la opción más popular fue la de 2 semanas con un rango de 37 votos y la menos popular fue la de 3 semanas con un rango de 4 La votos. pregunta 6 dice ¿en qué tipo de alojamiento te hospedarías? Con los incisos A, hotel, B, hostal, C, departamento, D, tienda de campaña y E, otro. Para esta pregunta utilizamos una gráfica de Pareto que nos arrojó los resultados, que el más alto fue el inciso A, que sería hotel, y los más bajos fueron el E y el D, que son otro y tienda de campaña, con un porcentaje de 3%. La pregunta número 7 sería ¿cuál sería el motivo de tu viaje? Con los incisos A, gastronomía, B, cultura, C, lugares turísticos y D, otro. Esta pregunta la representamos con una gráfica de Pastel que nos arrojó los resultados, que fue el más alto, el inciso C, que son lugares turísticos con un 63%, y el más bajo fue el inciso D, que es otro con un 1%. La pregunta número 8 fue ¿cuántas personas te acompañarían a tu destino? Con los incisos A de 1 a 4 personas, B de 5 a 8, C de 9 a 12 y D de 3 en adelante. Lo representamos con una gráfica de frecuencia horizontal que nos arrojó los siguientes resultados. El inciso más alto fue el B, que era de 5 a 8 personas con un total de 38 votos, y el más bajo fue el inciso D, que era de 13 en adelante personas con un total de 3 votos. La pregunta número 9 es ¿en qué estación del año realizarías tu viaje? Con los incisos A, otoño, B, primavera, C, invierno y D, verano. Lo representamos con una gráfica de Pareto que nos arrojó estos resultados. El más alto fue el inciso D, que era verano, y el más bajo fue el inciso A, que era otoño. Por último, nuestra pregunta fue ¿cuál sería tu presupuesto para la realización de tu viaje? Con los incisos A de 10.000 a 19.000, B 20.000 a 29.000, C 30.000 a 39.000 y el inciso D 40.000 en A adelante. continuación comenzaremos a aplicar todos los temas vistos en el transcurso del semestre. El primero es variables y representaciones. En este tema entran lo que son las variables discretas y continuas. La primera es la variable nominal, la cual se encarga de clasificar. Esto quiere decir que nosotros lo utilizamos en la cuestión del género. Ejemplo, le pusimos la encuesta a 40 mujeres y 40 hombres. Después tenemos las variables ordinales, que estas se pueden acomodar de manera creciente o decreciente dependiendo de los resultados obtenidos.
Un ejemplo claro puede ser que nosotros hagamos lo que es el grado de escolaridad, que fue de sexto semestre el turno matutino. Y por último tenemos lo que son las variables cardinales, que un claro ejemplo puede ser la edad, que nosotros aplicamos a personas de 17 a 18 años. El siguiente tema visto fue lo que es la representación gráfica. Nosotros utilizamos las gráficas anteriormente mencionadas, que eran las gráficas de columnas, las gráficas de barras y los histogramas, que estos nos fueron de mayor utilidad para ordenar los datos y tener una mayor comprensión en los resultados obtenidos. El siguiente tema es lo que es población y muestra. La población es un conjunto de personas, animales, circunstancias o elementos que tienen características en común y que son dignas de estudio. Nuestra población se realizó en el plantel CETI 128, ya que lo realizamos con personas de sexto semestre, que son de 7 grupos de distintas especialidades. Cada salón cuenta con 50 alumnos y esto nos da un total de 350. La muestra se aplica en aquellas situaciones en las que no se tienen los recursos suficientes o el tiempo, o ya que también puede ser que la población sea infinita. Entonces, nosotros, como no tenemos el tiempo requerido para realizar todas las encuestas, solamente agarramos la muestra, que sería a 80 alumnos de los 350. El siguiente tema es redondeo de datos, el cual es un proceso mediante el cual se eliminan decimales poco significativos a un número decimal. La primera regla es dígito menor que 5. Si el siguiente decimal es menor que 5, estos no se modifican, pero si el decimal es mayor o igual que 5, el mayor se incrementa en una unidad. El siguiente tema es notación científica, el cual es un modo conciso de representar un número utilizando potencias en base 10. Esta notación científica se utiliza cuando los números son muy grandes. Un claro ejemplo está en la pregunta número 10, que nosotros utilizamos rangos de 1000 a 19000, entonces para hacerlos más pequeños decidimos poner 1.0 por 10 a la 3 a 1.9 por 10 a la 3. Aquí tenemos una imagen para representar el tema notación sumatoria, donde vemos que el último valor de n está representado en 6, fórmula para los términos sería lo que viene 4n, primer valor de n es 1 y el índice de la sumatoria es n. En la pregunta número 8, que era cuántas personas te acompañarían a tu destino, usamos el tema cifras significativas, ya que son significativas las cifras que son distintas a 0 y en los incisos nosotros incluimos de 1 a 4 personas, 5 a 8, 9 a 12 y de 12 en adelante. Bueno, a continuación, el tema de distribución de frecuencias. Dentro de la distribución de frecuencias entra la toma de datos. Para esto se debe llevar a cabo una serie de pasos. El primer paso es se debe plantear un objetivo de investigación. En este caso nosotros queríamos saber a qué país les gustaría viajar a los alumnos del CETIS. La segunda regla es definir una población de interés. Aquí son los alumnos del turno matutino del CETIS 128. Y la tercera es que si la población es muy grande se debe determinar una muestra representativa y en este caso nosotros tomamos a 80 alumnos del sexto semestre del CETIS 128. Aquí están los 80 alumnos encuestados y estos son los números de votos que se dieron en cada pregunta por inciso. El siguiente tema es la ordenación de datos. Es muy conveniente ordenar los datos ya sea de manera descendente o ascendente, ya que así podemos manejar y analizar más fácil nuestra información. Un claro ejemplo sería el ordenamiento de las respuestas de manera ascendente. Ejemplo, en la pregunta número 1, las respuestas fueron 17, 31, 7, 20 y 5. Entonces el ordenamiento sería de manera ascendente, sería 5, 7, 17, 20 y 31. Esto se hizo para principalmente graficar de manera correcta. El siguiente tema que entra es el tallo y hoja, que este permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Las preguntas que usamos nosotros fue la 1, 3, 7 y 10 y aquí están las respectivas respuestas. Y aquí tenemos un ejemplo del diagrama que cuando se usan los números se descompone. Por ejemplo aquí que había un 11 y un 17, solo dejamos el mismo 1 y ponemos el otro número que sería del 11, otro 1 y del 17 el 7 y se deja igual. El siguiente tema es límite real inferior y límite real superior. Los límites en estadística son los valores extremos que tiene el intervalo de clase inferior y superior, entre los cuales van a estar los valores de datos agrupados en este intervalo de clase. El límite real inferior se determina sumando el límite inferior de la clase en la que nos ubicamos más el límite superior de la clase continua anterior y dividiéndolo en dos. Y el límite real superior se determina sumando el límite superior de la clase en la que nos ubicamos más el límite superior de la clase contigua siguiente o superior y dividiéndolo entre dos. El siguiente tema es marca de clase. Es necesario conocer un valor representativo de cada intervalo de clase, ya que cada uno de ellos contiene una serie de datos muy amplia. Este valor se calcula obteniendo promedio de los límites de cada intervalo conocido como marca de clase y es representado con la letra X.
Para encontrar la marca de clase usamos esta fórmula que está aquí, que es marca de clase igual al límite inferior más límite superior entre 2. Ya que la marca de clase es el medio de cada intervalo, en cada tabla de distribución de frecuencia pues lo utilizamos. El siguiente tema es medidas de tendencia central. Para esto realizamos la tabla de frecuencias. Para sacar el número de clase utilizamos la fórmula que viene en el libro, que es 1 más 3.3 logaritmo de n. Para sacar el ancho de clase pues nada más utilizamos el límite real inferior y el superior. Para sacar la frecuencia acomodamos nuestros datos del 1 al 80 y respectivamente contamos los números de datos que hay entre estas cifras. Para sacar la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia entre el total de datos que tenemos, y para la frecuencia relativa absoluta fuimos sumando los datos de la frecuencia relativa hasta llegar a 1. Para sacar la marca de clase utilizamos la fórmula que es sumar estos dos, el límite real inferior y el superior, entre 2. Para sacar la FI, XI, pues nada, multiplicamos la XI por la frecuencia, y para sacar FA fuimos sumando las frecuencias hasta llegar a nuestro número de datos, que es 80. El siguiente tema es media. Para sacar nuestra media la hacemos agrupada y utilizamos la siguiente fórmula. Es la sumatoria de X y FI sobre la frecuencia. Entonces para esto utilizamos la tabla que anteriormente mi compañero explicó. Sacamos la sumatoria de X y FI, que es un total de 3238.4, lo sustituimos aquí en la fórmula, sobre la frecuencia, que nuestra frecuencia es 80, y nos dio un total de 40.48. Esto